22 años yo no había visto nunca una cosa igual. Me han robado, los perros de acá me han matado a un animal o me han lastimado a un animal, pero nunca una cosa igual. La acción que tuve yo con este ser fue de noche, a eso de las 7 de la noche. Y lo vi. O sea, a 100 metros más o menos de distancia, que es como un mono. Tiene una parte de animal, una parte de humano. Y la otra de ave, porque bueno. Los habitantes de una pequeña población al sur de Guatemala están aterrorizados después de descubrir lo que podría ser la primera víctima humana en ese país del chupacabra. ¿Cuáles son los primeros miedos que pudimos tener de cabros chicos? La oscuridad, los payasos, el dentista. Influye mucho donde crecimos igual, porque por ejemplo a nosotros los santiaguinos nos molestan mucho de que somos muy sensibles y igual es verdad, onda acá llueve un poco y suspenden las clases, queda la cagá, pero en el sur hay niños que lloviendo todo el año tienen que cruzar bosques, lagos, a veces incluso agarrarse a combos con el cuero, el totué o cualquier otro monstruo para llegar a clase. O en el norte, con un clima tan seco, cruzando los desiertos en cualquier momento te puede abducir un ovni. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, los que fuimos niños en los 90, que nacimos post dictadura, tenemos muchas diferencias culturales, de creencias a lo largo del país. Hasta que de pronto apareció algo que no le importaba en qué lugar estuvieses, en cualquier parte podías toparte con él. Entonces, los niños de los 90, de norte a sur, nos unimos en lo mismo, el miedo. Como dice el título del video, estoy hablando del chupacabras. Porque es distinto que entre tus amigos cuenten que aparece un fantasma en tal parte o un monstruo en tal lugar, porque incluso aunque te lo cuente un familiar, sigue siendo un relato del boca a boca, que si es verdad pesa y da miedo, pero no es el mismo miedo que provoca un ser que sale en las noticias, que incluso se le culpó de un asesinato, ataque a personas y muchos animales con muertes extrañas. Además se veía como nosotros los niños no éramos los únicos que tenían miedo, porque los adultos también. Y eso lo sentíamos, esa histeria colectiva hacía que el terror fuera real y tangible. Pero ¿qué sabemos realmente del chupacabras? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Es una especie introducida? ¿Es un alien? ¿Qué mierda es el chupacabras? Pareciera que estas preguntas ya no importan porque están en el olvido. Ya no está la ley de la selva cada semana hablando de eso. Pero el chupacabras y todo el misterio que lo acompañó nunca se fue, porque incluso este año, el 25 de junio, hubo un ataque en San Fabián. 23 gallinas y 15 patos muertos, con perforación en el cuello, sus cuerpos intactos, pero sin sangre. Los dueños de estas aves y los vecinos del lugar están seguros que fue el chupacabra. Chupacabra volvió a revivir después de unos años que estuvo perdido. Me sorprende la matanza de gallinas. El año pasado, el 2 de septiembre del 2024, en Quillón, también hubo un ataque igual a este. 15 gallinas y 2 gallos muertos, igual. 2 marcan el cuello, su cuerpo por fuera sin ningún tipo de daño, pero sin sangre. Entonces realmente el chupacabra nunca se fue, solo estaba opacado por los reality y la farándula. Por eso en este video queremos revivir la imagen y el recuerdo de este antiguo amigo y tratar de responder algunas preguntas de todo esto que envuelve al temido chupacabras. Todo parte en Puerto Rico, el año 95. Ahí es donde nace este mito moderno. En marzo de ese año se encuentran 8 ovejas muertas con unas marcas en el pecho y, según los reportes de la época, completamente desangradas. Y con el tiempo se fueron sumando más ataques en las mismas circunstancias. Pollo, gallinas, cabras, conejos y todos igual. Hoyitos pequeños en el pecho, el cuello y completamente desangrados. En medio de este despelote aparece una testigo clave, Madeleine Tolentino, que describe haber visto una criatura bípeda, o sea que caminaba en 2 patas, de más o menos 1,5 metros, con piel gris verdosa, ojos enormes y espinas en la espalda. Pues de primera instancia me quedé como muda, porque realmente no podía creer lo que yo estaba viendo en ese momento. Se la tuve al frente mío como por espacio de 2 minutos más o menos. Y ahí pues pude ver sus rasgos, su cuerpo, sus ojos, sus orejas, lo pude apreciar por completo, la criatura. El reportero Arnaldo García, que en ese tiempo trabajaba en la emisora WKAQ, hizo su despacho contando la noticia. Ahí es cuando el comediante y presentador Silverio Pérez, sin imaginar todo lo que significaría con el tiempo, lo bautiza como chupacabras.
dándole ese nombre hasta el día de hoy. Aquí mismo en esta estación nosotros recibimos informes de nuestros reporteros en toda la isla. El reportero Arnaldo García nos llamó para decirnos que habían aparecido una serie de cabras muertas, sin sangre. Dio la noticia como normalmente lo dice. Yo siempre suelo hacer algún tipo de comentario humorístico sobre la noticia que se está comentando y dije simplemente: mañana vuelve a llamarnos por si acaso el chupacabras ese pues ha aparecido. Fue la palabra que me salió en ese momento. Ya la palabra quedó y aparentemente ha recorrido el mundo entero. Un dato no menor es que la descripción del chupacabras que da Madeleine Tolentino, la primera testigo y de la cual se hizo la primera imagen real que se difundió en los medios y todas partes, que de hecho es la primera imagen que conocemos del chupacabras. Bueno, esta imagen era idéntica a la de la película Especies del año 95 y resulta que ella misma había visto esta película un poco antes del supuesto encuentro. O sea, es bien probable que la imagen que ella describió en verdad la haya basado en esta película. Bueno, todo partió en Puerto Rico, pero al tiro el mito se fue moviendo por otros países, hasta el punto de que ya hay registro de casos atribuidos al chupacabra en casi toda América Latina, además de lugares random que ya se alejan un poco de esto, como España, Rusia o Filipinas. Lo interesante es que a medida que se mueve el mito, la bestia también cambia de forma. En el Caribe y parte de Sudamérica, el chupacabras es más bien un alien reptil bípedo con espinas en la espalda, como la descripción de Madeleine Tolentino. En Texas, Nuevo México y el norte de México empieza a aparecer la versión de perro coyote sin pelo, flaco, con la piel destrozada y cara de no he comido en semanas. Cuando estudian los cuerpos, muchos resultan ser precisamente coyotes o perros con sarna. Y bueno, llegó lo inevitable. En el año 2000 cruzó el desierto de forma ilegal, entró por el norte y dejó la cagá en Calama. Literal se formaron patrullas de búsqueda entre los ciudadanos y estaban hasta los carabineros metidos, todos tratando de cuidar a sus animales y teniendo la fe de cazar a este monstruo. Pero mucho antes de que los matinales y la tele hablaran del chupacabra, en varias zonas rurales de Chile no fue ninguna sorpresa, porque ya existía la idea de una criatura que chupa sangre, ataca de noche y se ensaña con cabras y ovejas. Solo que no tenía un origen gringo ni un aspecto de película de terror, aunque su imagen sí es bien terrorífica. Pero estoy hablando del Piuchén, que pertenece a la cultura mapuche. Y si no sabes quién es el Piuchén, anda en mi video de folk horror chileno. Ahí hablo de él y de otros animalitos siniestros, macabros, que dan miedo, pero son parte de nuestro folclore. Pero retomando el tema, una figura como el chupacabra ya estaba instalada en nuestra cultura hace generaciones. Algo en la noche puede venir a chuparte la sangre o la de tus animales. De hecho, en algunos textos actuales se dice explícitamente que el Piuchén ha sido asociado al mito del chupacabras. Y ahí es cuando estos dos mundos se cruzan. El viejo monstruo de los 90 con un viejo vampiro mapuche. Ahora que ya sabemos de dónde viene el mito del chupacabras y cómo se relaciona con el Piuchén, veamos cómo ataca, cómo se alimenta, cómo asesina a los animales. Pero para eso no nos vamos a basar en la teoría. Veamos casos concretos de ataques de personas que lo vivieron en carne y hueso y que tuvieron que sacar los cadáveres de sus animales. La gracia es que aunque cambien los países, incluso cambie la forma del mismo chupacabras, según los relatos que se van contando en distintos lugares, su forma de atacar es la misma. Como habíamos mencionado, todo partió en Puerto Rico en el año 95, cuando aparecieron estas 8 ovejas muertas. Pero en los meses siguientes se hablaba de decenas y luego más de 100 animales muertos. Cabras, gallinas, conejos, incluso mascotas. Todos con heridas pequeñas y sin el destrozo típico de un depredador normal. Por eso es tan confuso. Como lo hablamos, Madeleine Tolentino fue la primera testigo y quien describió la primera figura, se podría decir, de lo que fue el chupacabras, que incluso terminó siendo muy famosa y quedó registrado en libros, en la tele, en todo. Esa descripción, la que ella vio, o la que ella dice haber visto. El señor José Chemo Soto era alcalde del lugar donde ocurrió este primer ataque, pero él se lo toma muy en serio y organiza patrullas nocturnas armadas para cazar al chupacabra. Y te diría que es una cuestión donde ahora está atacando animales, pero que mañana puede ser que ataque a la gente, y por eso es la búsqueda mía, porque yo como incumbente de este municipio... Pues... Esto quedó registrado en la prensa, documentales, la tele, incluso se hizo una película. Son una especie fascinante. Ya se convirtieron en leyenda. Y así deben de quedar para siempre. Como una leyenda. Pero aquí comienza el patrón que queda marcado de cómo ataca. Siempre es un ataque nocturno, animales de granja, pocas perforaciones en el cuerpo,
cuerpo, en el pecho o en el cuello, y casi nada de sangre alrededor. Es un ataque muy limpio, si se podría decir. Y ese molde se va a repetir en casi todo lo que viene. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. El año siguiente, en 96, el miedo saltó a México. La prensa empieza a hablar de corrales donde almacenan cabras, gallinas y pavos muertos, tirados en el suelo con marcas de colmillos y muy poca sangre a la vista. Los noticieros grandes agarran el tema y lo convierten en un show. Notas de ranchero mostrando sus animales muertos, periodistas midiendo las perforaciones, animaciones horribles de chupacabra en 3D. Y aquí se refuerza el ataque que él ya venía mostrando. Varias víctimas en una sola noche, los cuerpos no son devorados, solo estas marcas en el cuello para sacar sangre, pero sus cuerpos están intactos. Y la gente que estudia estos ataques, veterinarios, instituciones, lo que sea, pero la gente que lo estudia dice que sí viene de un canino, pero de ninguno conocido, no es un perro, no es un zorro, no se sabe qué es lo que ataca a estos animales. Y si el mito saltó de Puerto Rico a México, también siguió viajando por otros países. En Brasil se reporta en octubre del 99 un ataque que deja 8 cabras y 3 ovejas muertas, todas con una sola herida en el cuello, los cuerpos sin ser comidos, y por eso se atribuyó inmediatamente al chupacabras. Y después de los 2000 aparecen muchas historias en otros países. En Perú, por ejemplo, entre los ataques más recientes, el 2023, se habla de 30 animales muertos, con aberturas pequeñas en la cabeza y el cuerpo intacto. Inmediatamente se asoció al chupacabras. En Bolivia, entre el 2021 y el 2023, pobladores de las zonas rurales acusan a un chupacabras de matar decenas o hasta centenar de llamas, ovejas y vacas, a veces con el corazón arrancado o con heridas muy puntuales, mientras las noticias de ese país muestran incluso supuestas imágenes de la criatura captada en un dron. Sí, un perro, pero tiene una joroba más atrás. Viendo las imágenes tiene la misma posición que justamente tiene lo que es el chupacabra. En Colombia, hace poco igual, el 2024, hubo un ataque que dejó unas 50 cabras y ovejas degolladas. Salieron entrevistas y gente comentando sobre un animal desconocido que ataca, mata a sus animales, pero no se los come, porque eso es lo raro, no comen la carne de las víctimas, solo la sangre. En Ecuador también, cada cierto tiempo se habla del chupacabras y sus supuestos ataques en zonas de campo, aunque luego algunas investigaciones lo atribuyen a pumas u otros depredadores normales, o sea, animales conocidos. Como venía viajando por distintos países, era inevitable que llegara a Chile. Y como mencioné antes, en Calama, cuando llegó en el año 2000, quedó la cagada. Todo el pueblo estaba buscándolo. Y desde ahí hasta ahora han habido muchos ataques muy característicos, muy noticiosos, pero en el último tiempo pareciera que ya no pasa nada. Como que nos olvidamos del chupacabras, como que ya pasó de moda y no hay ataques de él. O pareciera que ya no ataca. Pero la verdad es que sí, siguen habiendo ataques de chupacabra registrados. En el norte, por ejemplo, en Colchane, entre noviembre del 2020 y enero del 2021, ganaderos denuncian la muerte de más de 50 crías de llamas y alpacas. Una veterinaria municipal revisa los cuerpos y detecta 2 perforaciones profundas en el tórax, sin otras heridas grandes, lo que según ella no calzan ni con pumas ni con zorros. No son marcas propias de depredadores de acá como el puma y el zorro. Ya se ven solo 2 perforaciones a la altura del tórax más o menos, y nada más. Al parecer ahí succionó el animal de lo que haya sido, porque estas heridas no las hacen daño. Los comuneros hablan de un ser extraño y los medios titulan como el regreso del chupacabras al altiplano. Y los ataques más recientes son del centro-sur de Chile. En San Fabián, el 25 de junio de este año, aparecen 23 gallinas y 15 patos muertos, todos con perforaciones en el cuello y sin signos de haber sido devorados. La dueña y sus vecinos muestran las aves a la prensa y dicen derechamente que fue el chupacabras. Cuando estaba sacando agua, manejando, veo un bulto, pensé que era mi sombra, y resulta que se mueve, y lo alumbro con la vela, y era un tipo de pájaro, así como un murciélago gigante. Siento en mi corazón que esa vivencia sigue latente, crean o no crean lo que les estoy tratando, pero es algo que viví y me conmueve. Y si acá en la zona más central pensábamos que nos salvábamos, tampoco. En 2013, en una parcela de Cerro Navia, los vecinos denunciaron la reaparición del chupacabras. Varias aves aparecen desangradas y un montón de gallinas simplemente desaparecieron durante la noche. El caso llegó a la prensa, que habló derechamente del chupacabras rondando en plena comuna de Santiago.
y el SAC solo alcanza a decir que se trataría de un mamífero carnívoro no identificado. Sí, pues muy extraño porque uno no sabe qué es lo que es. No da que pensar sin saber, porque a mí me decían que podía ser el chupacabra. Si juntamos todo el modus operandi del chupacabras, podemos resumir de que ataca de noche, prefiere los corrales o potreros, deja varias víctimas en cada ataque, los cuerpos parecen intactos, solo un par de perforaciones en el cuello, el pecho o el tórax y queda prácticamente nada de sangre alrededor. Y así es como ataca a los animales. Pero ¿se queda solo ahí? ¿Qué pasa si no le basta y busca una presa más grande? Una presa como un humano. Partamos con el caso más brígido, que si fuese real sería una pesadilla horrible. Guatemala en 1996. Ahí se habla de un hombre que habría sido encontrado muerto con 3 perforaciones en el cuello, casi sin sangre en el cuerpo y marcas de garras. Muy parecido a los ataques que se le atribuyen al chupacabras, pero sobre animales. Esta vez sobre una persona. Y este caso se repite harto en páginas de misterio y ufología, donde se afirma que este podría ser uno de los pocos casos de víctimas fatales a manos del chupacabra. Pero la verdad es que nunca se encontró nada real, nada tangible que podría asociar al chupacabras como el asesino de esta persona. Pero aquí en Chile tampoco nos salvamos de esto. Por ahora aún no ha muerto nadie por el chupacabras, pero hay ataques. En el programa La Hermandad de Chilevisión, por ejemplo, se recogieron testimonios de chilenos que aseguran haber sido atacados por algo, que identifican como un chupacabras. Pero el caso más icónico es el de Juan Acuña, en Parral. Su caso es tan famoso que ha aparecido en diarios regionales, investigaciones sobre críptidos y en programas como La Ley de la Selva y en la misma Hermandad. Ha estado en la tele por años contando su historia y su verdad sobre cómo fue atacado por el chupacabras. Él cuenta que todo esto pasó en una madrugada del año 2004. Juan iba caminando cerca del Canal Fiscal cuando se le lanzan encima 2 criaturas negras, que él describe como perros alados sin orejas. Uno grande y otro más chico. El más pequeño se le habría tirado al cuello. Él alcanzó a cubrirse con el brazo y terminó con mordidas y arañazos en el brazo, pecho y piernas. Desesperado, se lanzó al canal para escapar y cuenta que las criaturas se quedaban en la orilla, como esperando que saliera, como si quisieran chuparme la sangre, según sus propias palabras en las entrevistas. El caso llegó tan lejos que terminó en el hospital, declarando en comisaría y en notas de prensa local. Bueno, él contaba que lo atacó un animal indescriptible, hablaba de un animal largo, dentro de lo que él decía no sabía si eran pelo, escama, pluma, no, porque él trataba de agarrarlo y decía que se le resbalaba. Después, digamos, las diligencias que se hicieron fue mandarlo al Instituto Médico, a un médico legista, a Cauquenes, para que verificara la magnitud de la herida y de dónde provenían, el cual manifestó que era de un animal desconocido, o sea, no era un felino, no era un perro y tampoco era un ave tampoco. Pero con tantos ataques a animales, a personas, en tanto tiempo y en tantos países, ¿nunca nadie ha atrapado algo? ¿Una pista, un pelo, una huella, algo para identificarlo? La verdad es que sí se han atrapado cosas. Y uno de los más famosos se recolectó el año 2007 en Texas. La ranchera Phyllis Canyon encuentra en la carretera el cuerpo de una criatura rarísima, un animal casi sin pelo, piel azul grisácea, hocico largo y una dentadura aterradora. Lo conserva, lo manda a disecar y se convierte en la señora que atrapó el chupacabras. El caso se vuelve noticia mundial, hay fotos, notas de televisión, documentales, de todo. Años después llegan los resultados fríos del laboratorio de la Texas State University. El ADN coincide prácticamente en un 100% con el coyote de Texas, probablemente enfermo de sarna, lo que explicaría que estuviera pelado y con ese look de criatura demoníaca. Y no es el único chupacabras gringo que termina desinflado. También en Texas, en 2004, un ranchero mata a un animal flaquísimo, azul, casi sin pelo, y la prensa lo vende como monstruo desconocido. Los análisis después lo catalogaron como un coyote o perro con una sarna brutal. Entonces, cada vez que alguien diga tener un registro del chupacabras, de esta versión norteamericana, más parecida a un perro mutante, hay que ser bien riguroso con la muestra, porque hasta ahora, cada vez que se estudia un espécimen, que lo capturan y culpan de ser el chupasangre,
resulta ser precisamente un perrito, un coyote enfermo con sarna o tiña. En Chile también tenemos nuestro momento de gloria de la criptozoología. El 2012, en Paine, Cristian Solís sufre un ataque en su parcela. 50 gallinas muertas, con las condiciones que ya sabemos, hoyito en el cuello y sin sangre. Pero esta vez, Cristian asegura tener una cría de chupacabras. Cuenta que 2 de estas crías se las llevó el SAC para investigar, pero no pudieron descifrar qué especie era. Aquí lo tenéis fuera del frasco ya en su mejor expresión, como realmente era la cuestión. Ahí están las patas, ahí está la cola, y supuestamente por donde succiona la sangre que le hace la gallina, porque esto le hace un hoyo en la tráquea de la gallina. Todos de ellos se lo llevó el SAC. Después de 4 meses, se declararon incompetentes, la cual dijeron que se habían llevado los otros 2 fetos a la NASA y no habían traído respuesta ninguna hasta el día de hoy, ¿cachai? Igual viéndolo así parece un perro, pero supuestamente el SAC no pudo descifrar la especie, entonces no sabemos. Y hace poco también, en septiembre de este año, en Paillaco, vecinos encontraron una criatura extraña en su patio, cuerpo café, patas largas, garras marcadas, cola. Las fotos se viralizan, se habló que podía ser un duende o una hada, el chupacabras, se habló mucho sobre este encuentro. Pero al final el SAC analizó el cuerpo y desmintió todo. Se trataría de una garza blanca chica en avanzado estado de descomposición. ¿Pero qué dice la ciencia de todos estos hallazgos? Los cadáveres de chupacabras analizados hasta ahora resultan ser animales conocidos. Coyotes, perros, mapaches u otro mamífero con una sarna brígida, desnutrición o alguna malformación. Muchos animales supuestamente sin una gota de sangre en realidad no están tan secos. La sangre se acumula dentro del cuerpo, se coagula y se filtra en los tejidos. Y visualmente parece que no tiene nada. Cuando se hace la necropsia, como corresponde, la sangre sí está ahí. Y las famosas 2 perforaciones en el cuello calzan perfecto con lo que hacen los depredadores normales, los colmillos de un canino que va directo al cuello. Lo que sí es extraño, por lo que no se puede asegurar directamente a primeras de que es un canino, es que los cuerpos están intactos, o sea, tienen las perforaciones en el cuello, les falta sangre, pero un canino se comería la carne. Y no es el caso, los animales están enteros, por así decirlo, solo con estos orificios y con sangre menos. Pero los cuerpos no están devorados, no están comidos, no les faltan partes. Pero si lo vemos con la cabeza fría, la verdad es que no hay ninguna prueba sólida para decir que existe un monstruo o un animal extraño al que le podríamos decir chupacabras cazando a estos animales. Lo que sí tenemos son perros y coyotes con sarna o alguna enfermedad, y tenemos muy buenas historias también relacionadas al chupacabra, pero la verdad es que pruebas no hay. Pero si uno mira todo esto con los ojos de un cabro chico noventero pegado en la tele un domingo en la noche, igual queda una sensación rara. Por más que un laboratorio diga un coyote, un perro con sarna, la imagen que queda pegada es la del monstruo alien medio vampiro que puede aparecer en cualquier momento, y es ahí donde el chupacabras deja de ser solo un animal que nadie ha comprobado. Aunque si lo pensamos bien, el chupacabras tampoco llega a inventar nada nuevo acá a la cultura y el folclore chileno, porque ya teníamos al Piuchén. Lo único que hizo fue ponerle un nombre con buen marketing, meterlo en la tele y globalizar el miedo. Hoy tenemos mucha tecnología con cámaras 4K en los teléfonos, drones, cámaras de vigilancia, tenemos redes sociales donde todo se viraliza al tiro. Y aún así, cada supuesto registro real del chupacabras termina siendo borroso o mal encuadrado, o cuando se estudia bien termina siendo otra cosa, como los ovnis o los fantasmas. Cuesta mucho tener una imagen clara. La evidencia dura se desarma, pero el mito sigue entero. Es como si la historia y el mito del chupacabras funcionara mejor mientras menos se ve. Entonces, si volvemos a la pregunta del principio, ¿qué mierda es el chupacabras? Con toda la info que tenemos, lo más honesto es decir que es un animalito con sarna o una enfermedad. Y que además, no obstante con eso, con lo doloroso y feo que se ve con la enfermedad, lo caza la gente, lo busca y lo persigue y lo culpan de ser un monstruo chupasangre. Pero al mismo tiempo hay otro concepto del chupacabras que vive en otro plano. En el recuerdo de los que crecimos escuchando que en Calama, en Colchán, en el sur o en el campo en general, algo entró la noche y dejó animales muertos. En la memoria de gente como Juan Acuña, que sigue convencido de que lo atacó no era un perro. Tal vez
al final el chupacabra no sea un monstruo esperando detrás de una pandereta, sino la prueba de que aunque tengamos ciencia, cámaras y peritajes, seguimos necesitando historias para darle forma a lo que nos asusta. Aunque el informe del SAC diga canino no identificado, una parte de nosotros igual va a pensar, ¿y si esta vez sí es el chupacabras? Y con eso alcanza para que este monstruo siga vivo. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otro video. Chao.